Título de la prédica para hoy: Sabiduría de Dios. Y estamos en Primera de Corintios, capítulo 1. Y el apoyo bíblico lo vamos a tener en Nueva Biblia Viva. Y dice la palabra a partir del versículo 21, dice, en su sabiduría, ¿en la de quién? En la de Dios. Ahí dice, Él dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana. Recuerden que estamos leyendo la Biblia. Esta no es una opinión personal ni es la del pastor. Dice la misma Biblia que Dios en su infinita sabiduría, Él mismo se propuso como objetivo que el mundo, todo el mundo, jamás lo iba a encontrar a Él por medio de la inteligencia humana. Él nos iba a dejar encontrar por medio del conocimiento y de la inteligencia humana. No lo iba a dejar, no lo iba a permitir. Él mismo lo dispuso así, lo planeó así, lo diseñó así, como para que le llevemos la contraria. Entonces esto se lo estaba diciendo a los de Corinto porque acuérdense que son griegos y vienen de la sabiduría humana de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, y esos tres les habían dejado marcada una huella ya tenaz ahí. De hecho, hasta nuestros días, muchos de los códigos penales, civiles, administrativos se basan en cosas de alguno de esos tres. Y dice que Dios determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Entonces dijo, mientras que la inteligencia humana trata de ser organizada y el método científico justamente es un método, él dice que la salvación no se logra por esos métodos, sino que la salvación se logra es creyendo por medio de la locura de la predicación. ¿De la predicación de qué? De Jesucristo, de la obra de la cruz, no por inteligencia humana. Y entonces empieza a decir así de a pedacitos. Mire, 22. Por ejemplo, dice aquí Pablo, vean, los judíos piden señales milagrosas. Ay, denos señales de que esto del Imperio Romano se nos va a ir, mándanos señales que bajen rayos y acaben con el César y todos los romanos. Danos señales milagrosas, Señor. Y los otros, los gentiles, es decir, los que no son judíos, buscan sabiduría y dame la inteligencia, dame la sabiduría, dame, Señor, dame toda tu sabiduría para yo hacerme así tan sabio y conocedor. Los unos pidiendo señales, los otros pidiendo mucho conocimiento. Ahí dice. Por eso, verso 23, cuando les predicamos a Cristo crucificado, y habla uno es de la obra redentora, no se pone a hablar de otra cosa, sino de la obra redentora, y uno predica la obra redentora del Cristo. Los judíos se escandalizan. Ay, que ese no es el Mesías, ese no es mi Mesías, olvídese, ese no es el Hijo de Dios, y se escandalizan. Y los griegos, es decir, los gentiles, los que no son judíos, dicen que eso es una locura. Y dicen, ay, no, ustedes están locos, ustedes están chiflados, a ustedes les corrió el champú, no, eso allá ese pastor le lavó el cerebro, eso no. Para los unos, los judíos, eso, y para los otros esta otra cosa. Mire el verso 24. Pero, dice la palabra de Dios, pero para los llamados, o sea, para los que no son, no se escandalizan, ni nos dicen que eso es una locura, es decir, para usted y para mí que somos hijos de Dios, mire, pero para los llamados, ya sean que vienen judíos como Pedro, Juan, la mayoría de los apóstoles del Cordero, o gentiles, es decir, griegos, macedonios, asiáticos, europeos, en el caso de los corintios, de cualquier parte del mundo, en este caso usted y yo, colombianos, desde que seamos llamados, para nosotros Cristo es el poder de Dios, no es el poder del hombre.
Cristo es el poder de Dios, no de inteligencia humana, no de sabiduría humana. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. En Él está la sabiduría. Entonces, cuando uno busca conocimiento y sabiduría, lo busca es en Cristo. No lo busca en esas cosas. Cuando estamos hablando de esto, del propósito de Dios para tu vida, no lo busques en sabiduría humana, en conocimientos humanos, por más doctorados que tengas, PhD, lo que quieras, no lo vas a encontrar. Dice que Cristo es el poder de Dios y Él es la sabiduría de Dios. En Cristo está la sabiduría de Dios. Verso 25. Pues la locura de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano. Impresionante. Pues sí, nos dicen locos, pero es que la locura de Dios, el plan de Dios, que parece una locura, es mucho más sabio que cualquier supremo plan sabio que haya de algún humano. La de Dios es mucho más. Aquí lo deja bien claro. Mire, no es de que no, el de él es mucho más. Aquí el hombre cree que hace y deshace, pero el plan de Dios es mucho más. Por eso hay veces, escuche usted eso, usted quiere ver reírse a Dios, cuéntele sus planes y verá. Dice, y lo débil de Dios, lo más débil de él, es más fuerte que todos los hombres juntos. Escuche lo que dice acá, está hablando del poder de Dios. Que Dios en su máxima debilidad, si es que la tuviera, es más fuerte que todos los hombres de la humanidad juntos. Él es más fuerte. Entonces dice, fíjense, verso 26, y nos habla a ti y a mí. Y nos dice, fíjense, hermanos, en los que Dios ha llamado entre ustedes, poquitos son sabios o poderosos o nobles. Y eso lo ve uno, por ejemplo, en esta iglesia en Cristo. Dice uno, aquí no hay muchos poderosos, ni con títulos nobiliarios, así de nobleza, o muchos sabios que digan, uy, es que esto está más preparado que un yogur súper preparado. No. Y si los hay, son muy poquitos, según los criterios humanos, ¿no? Por ejemplo, en esta iglesia yo no conozco a nadie con un doctorado. No conozco a ninguno. No sé si lo hay, pero no conozco a nadie con un doctorado. Ni poderoso, que tenga mucho poder en esta iglesia. Ni título noble, no conozco aquí ni siquiera un sir, ni lord, ni duque, ni conde, ni príncipe, ni rey, según criterios humanos. Nada de eso. Deliberadamente, Dios ha escogido a los que en el mundo considera tontos y débiles. Entonces, lo peor del mundo, dice, lo más vil del mundo, dice Reina Valera, escogió Dios para avergonzar a los más sabios, a los que se supone tienen más inteligencia. Dios escogió lo más vil del mundo, dice en Reina Valera. Y usted lo ve allá, Abraham, cuando en la época de Abraham, esa cultura de Ur de los Caldeos era lo peor del mundo. Lo más podrido que había en el mundo era la cultura de Ur de los Caldeos. Allá tenían en su religión, en su época, matar al hijo mayor, varón, y ofrecérselo a su Dios. Y lo sacrificaban al hijo mayor, lo mataban para ofrecérselo a su Dios. De allá venía Abraham. De lo peor y lo más vil del mundo escogió Dios a Abraham. Y Jesús, cuando escogió a los suyos, escogió a Pedro, a Andrés, que eran que pescadores. Ellos no eran letrados, ni eran sabios, y escogió a ellos. Entonces dice eso, deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar justamente a los que el mundo considera sabios y fuertes. Entonces escogió a esos, como a Pedro o a todos, para avergonzar a los que se creen que saben mucho. Entonces lo mismo hace Dios.
No porque te esté llamando a ti tonto y débil, no, sino porque cuando uno conoce al verdadero sabio que es Jesucristo, es más fuerte y más conocedor que cualquiera en este mundo. Verso 28. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna. No nos dan mucha importancia. Nosotros no somos conocidos. O sí, en la iglesia. No somos. Ni aquí. Usted se manda de pronto hasta para concejal, para edil. No, me va a mandar para edil de la Junta de Acción Comunal de Kennedy. Y se manda aquí diciendo, la mayoría de la gente en Kennedy va a decir, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Que voy a votar por edil de la Junta de Acción Común. Yo es que ni lo conozco en la localidad de Kennedy. Eso. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que en el mundo se consideran grandes. Eso. Porque uno sí es grande. Como hijo de Dios es grande. Y esos tronos de ellos no perduran. Ahorita se acaba otro gobierno y todos los que estaban acompañando a este gobierno. Y cuando se acabe el de la alcaldía, se acaba también todos los que estaban ahí con la alcaldía. Porque esos son de libre remoción y nombramiento. O sea, les dura los 4 añitos. Y eso sí es que duran los 4 años. Los cargos grandes, esos que se creen muy importantes. Los cargos medios y bajos, no, esos sí siguen ahí. Pero los de grandes cargos en las grandes empresas del distrito y de la nación duran solo ese periodo electoral nada más. El resto perdura. Verso 29 dice, de modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Esto lo hace por esa razón. De modo que nadie pueda en la presencia de Dios, es que yo aquí sí soy el que más sé, el que más conozco, el que... No, no, no. Que nadie se pueda jactar de sí mismo en la presencia de Dios. En la presencia del Señor todos somos iguales. Absolutamente todos somos iguales. Y todos somos tratados de la misma manera como hijos de Dios en la presencia del Señor. Para Él en su presencia no hay más ni menos. Todos somos igual de hijos. Verso 30. Por Dios es por quien ustedes, y mire, aquí está diciendo, por papito Dios, usted que me está oyendo, por esa razón es por la que usted está unido con Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y cada uno de esos daría para una prédica. Él ha hecho eso por nosotros. Nos hizo sabios, nos hizo justos, nos hizo santos y nos hizo redimidos. Uy, impresionante. Justificación significa que nos hizo justos, o sea, poder ser llamados hijos de Dios. Nuestra santificación, que estamos en un proceso de eso, de santificación, de dejar apartarnos cada vez más y más del pecado y llegar a parecernos a Dios, y de nuestra redención, porque Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos un espíritu redimido, nuevo, a la manera de Dios, para que tuviéramos el Espíritu Santo adentro, para que el precio que Él pagó por sangre, esa redención, fuera para nosotros. A fin de cuentas, como dice el versículo 31, como dicen las Escrituras, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, el que se quiera sentir orgulloso es que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho, no de él, no lo que él ha hecho, sino de lo que Jesús ha hecho en la vida de esa persona. De eso es de lo que se debe sentir uno orgulloso. No me siento orgulloso de lo que yo he hecho, de lo que yo he estudiado, de lo que yo sé. No, yo me enorgullezco de lo que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho? Me ha hecho a su sabiduría, me ha justificado como hijo de Dios, me ha santificado y pagó un precio por mi redención. Eso es lo que Jesús ha hecho. De eso es de lo que me debo sentir orgulloso. No de mí, de eso, de Cristo. La clave está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y dice allí 2 Corintios capítulo 2 del versículo 1.
Y dice, hermanos, dice Pablo, cuando me presenté ante ustedes, es decir, cuando yo los conocí hace unos años, para comunicarles el mensaje de Dios, ese mensaje de Dios, yo no empleé palabras elegantes. Mire, yo no me puse a buscar palabras bien bonitas, bien elocuentes. No, yo no empleé palabras elegantes, ni conceptos profundos. Yo no me puse, mire, es que aquí, no. Verso 2, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo. Mire la clave. Aquí después de todo esto, ella dice, mire, lo que me había propuesto cuando estoy en los términos espirituales, hablando de la verdadera vida, me propuse hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. No me propuse hablar de nada más. Entonces, cuando uno está en Cristo y quiere promulgar su palabra, la Biblia, uno se dedica a hablar es de qué? De Jesucristo y de nada más. Eso lo dice la misma palabra. Les vuelvo a leer el verso 2. Porque me propuse hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. No me propuse hablar de ningún otro tema, solo de ese. Y eso sigue siendo válido. Porque lo que le pasaba a Corinto es lo mismo que le está pasando a Colombia y al mundo entero hoy en día. Eso no ha cambiado. Entonces dice Pablo, me presenté ante ustedes, verso 3, con tanta debilidad que temblaba de miedo, o sea, con temor y temblor reverente. Claro, y él temblaba de miedo porque, imaginen, en medio de ese montón de culturas y de cosas decían, Dios mío, ¿qué tal estos me agarren aquí? Me cogen y mejor dicho. Tenía también, claro, miedo, pero también tenía el temor reverente. Señor, yo estoy haciendo aquí tu trabajo y voy a hablar solo de Jesús. No voy a hablar de nada más. Y dice Pablo, esto lo vimos ayer en el culto. Versos 4 y 5 dice, y mi predicación, o sea, ese mensaje, no tuvo oratoria. Esto no fue con oratoria, ni con sabiduría humana. No lo hice ni con la inteligencia humana, ni con oratoria humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder, y fue lo que vimos ayer. La predicación de la palabra de Dios se respalda es con poder del Espíritu Santo. Normalmente eso se dan en las señales del Espíritu Santo. Milagros, sanidades, enseñar, eso. Dice el verso 5. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría de los seres humanos. Hay otros que quieren es que la fe dependa de lo que sabe la humanidad, la gente. No. Pablo dice así, lo hice de esa manera para que su fe crezca y se afiance en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, no en conocimientos humanos, porque de aquí se trata de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría del hombre. Y aquí lo deja bien clarito Pablo. Me dice, Señor, gracias, porque es que a veces, siendo profesional y todo, nos da por irnos por otras ramas que no son para explicar tu palabra, y eso no está bien. Yo no puedo utilizar otros artificios para explicar tu palabra, ni discursos, ni oratoria, ni todo lo que dice acá. Solo lo puedo hacer con tu propia palabra, con la sabiduría de Dios, hablando única y exclusivamente de lo que hay que hablar, de Cristo, porque nosotros estamos encristados, y los que estamos encristados lo decimos que sí lo estamos con un fuerte amén.